Bueno, 5 minutos, ya han pasado de las 9 de la mañana. 15 grados 12 es la temperatura en Buenos Aires, sigue nublado el cielo con probabilidad de lluvias para todo el día y una máxima estimada para hoy en 19 grados. Bueno, como lo veníamos comentando, los temas del día claramente pasan por la muerte de Julio Grondona y sobre todo el futuro del fútbol argentino con todos los ingredientes políticos, ¿no es cierto?, que esto significa. Desde luego la situación económica agravada por la decisión del gobierno de, seguir el camino de la confrontación y llegar a la cesación de pagos, un escenario que no sabemos si eventualmente va a ser por poco tiempo, si va a durar hasta fin de este año o si eventualmente va a ser de alguna manera característica del final de la gestión de Cristina Kirchner, que en materia económica estaría terminando su gobierno en un escenario realmente complicado, ¿no es cierto? Y por supuesto, el tema de la inseguridad, el verdadero default, ¿no es cierto? El verdadero default. Recién estábamos confirmando, por ejemplo, que en el barrio de Belgrano, donde ayer ocurrió este crimen totalmente inaceptable de una persona que iba a trabajar en bicicleta allí en Federico Lacroze y Libertador, está confirmado que esa área no corresponde, o por lo menos no está presente la policía metropolitana allí, pero la verdad que se necesita, ¿no es cierto? Y uno tiene la sensación de que en toda la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, Palermo, Belgrano, Núñez, Saavedra, o por lo menos, digamos, donde no está la metropolitana, y hay como una tierra de nadie. Y además uno tiende a suponer que finalmente los delincuentes hacia dónde se movilizan. Hacia donde hay menos policía, coincidiendo que además son los barrios de mayor poder adquisitivo, ¿no es cierto? Directamente a los jóvenes que transitan por la vereda los asaltan, se les tratan de meter en los autos, los obligan eventualmente a ir a sus casas. Hay una situación de desprotección que, insisto, es el verdadero default y que yo creo que, en alguna medida la única forma de corregirlo es que la gente, el día que tenga que votar, se acuerde y castigue, evidentemente, a quienes son los responsables de garantizar como mínimo que se pueda circular por la calle, que se pueda andar en bicicleta, tanta bicisenda, ¿no es cierto?, que se pueda andar en bicicleta por Libertador y Federico Lacroze o por cualquiera de los barrios de la ciudad. Pero ahí estamos, ¿no es cierto?, en un escenario interminable, el del drama de la inseguridad, que ayer tocó a la familia Tevez, hoy el drama de esta gente allí en Belgrano, y quién sabe las víctimas que vamos a tener que seguir lamentando. Mientras tanto, el gobierno parece concentrado en sus propios intereses, ¿no es cierto? Cuando yo ayer lo veía al ministro Axel Kicillof casi disfrutando, digamos, la confrontación con el mundo financiero internacional, con los Estados Unidos, con la economía libre, era, digamos, el Kicillof de siempre. Prácticamente, ¿qué novedad hubo en lo que ayer dijo Axel Kicillof en el consulado de Estados Unidos? Ya sabemos que detesta el capitalismo, que detesta los bancos, que detesta las empresas, que detesta el sector privado, que detesta a los trabajadores, que son los que le pagan los impuestos para aquel viaje, digamos, ¿no es cierto? Hay una mirada de absoluto desprecio hacia el sector privado y el gobierno decidió, en definitiva, cuidar sus intereses. ¿Y cuáles son? Y la idea de politizar esta confrontación económica, como la economía ya está jugada, y lo más probable es que Cristina termine su mandato con pocas noticias agradables en materia económica, porque en todo caso, si se resolvía esto del default, tampoco es que la economía iba a reactivar en forma impresionante, pues por lo menos íbamos a dejar de caer. Pero la presidenta eligió en soledad, entre cuatro paredes, sin consultar a la oposición, sin tener en cuenta que dentro de 500 días, si es que aceptan la ley, deben entregar, digamos, el gobierno, y no les importa nada, digamos. Y se juntan esa minoría, digamos, esos sectores incluso digamos, con ideas bastante pasadas de moda, de la izquierda económica que están alrededor de la presidenta, y se van dando manija entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, ahora ya no se puede volver atrás y el país ingresa en un túnel complicado, del que ya hemos hablado bastante,
Y bueno, iremos viendo, ¿no es cierto? Iremos viendo si no pasa nada, iremos viendo, en definitiva, el recorrido de la inflación, de los sueldos. Total, claro, ¿qué le importa al gobierno? En definitiva, imprime billetes, le traslada el problema a la gente, y si no alcanza, te suben los impuestos. Hoy en día no se puede ni cargar nafta en el Gran Buenos Aires. En un partido cuesta una plata, en otro cuesta otra, depende cuánto impuesto te pone el intendente. Como no hay plata para nadie, le siguen sacando los impuestos a la gente, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, esto me parece lo que hay que preguntarse. Ojalá que estemos en un escenario de default lo más corto posible, ojalá que prosperen las negociaciones privadas, que en todo caso uno se pregunta, y bueno, ¿de dónde va a salir la plata? Digamos, los bancos que iban a poner la plata para pagar, ¿de dónde la iban a sacar? Ayer en un momento dado trascendió que se iban a utilizar parte de los encajes que están en el Banco Central. Yo quiero decir que hay que recordar que los dólares que están en el Banco Central, por los depósitos que hay en los bancos en dólares, no son ni del Banco Central ni de los bancos. Esa plata es de la gente. Los encajes son dinero de los depositantes que están garantizando los depósitos que están allí. Así que tocar esa plata, la verdad que no tendría ningún sentido. Y por otra parte, como bien explicó Guillermo Nielsen hoy a la mañana, si el ministro de Economía, Axel Kicillof, dice que tiene una batalla a todo nada y que jamás la Argentina va a pagar a los fondos que ganaron los juicios más que lo que se pagó al canje, y bueno, los bancos no van a poner la plata, si ya el gobierno está diciendo que no se la va a devolver. Y así ingresamos en un escenario evidentemente más que complicado. Me quedé con la reflexión de Gonzalo Bonadeo, qué interesante escucharlo, cuando planteó esto de que finalmente Julio Grondona en la AFA logró lo que tantos dirigentes en la Argentina persiguen. Algunos lo consiguen, ¿no es cierto?, que es no irse nunca, perpetuarse en el poder. Pero en alguna medida también la figura de Grondona y la muerte de Grondona, y bueno, obliga a una renovación, da la oportunidad de que las cosas cambien, casi como también podría ocurrir en la Argentina el año que viene, ¿no es cierto? Porque la sucesión de Grondona, y bueno, también coincide en alguna medida con la sucesión de Cristina, y los actores que incluso apuntan a sucederla a Cristina, o algunos de ellos, son hombres muy vinculados al fútbol, como el caso de Massa, del propio Scioli, y ni hablar también de Mauricio Macri. Ahora, efectivamente, ¿no es cierto?, esa idea de un escenario como estamos viendo en cómo el gobierno está manejando, en definitiva, los intereses que son de todos, en el caso, por ejemplo, de la negociación externa, y bueno, muestra que el gobierno actúa como si no tomara en cuenta que alguna vez va a dejar el gobierno. No parece un gobierno que entendió que dentro de 500 días eventualmente tienen que dejar el poder. Y con el fútbol me da la sensación que va a pasar lo mismo. La figura de Grondona, tan controvertida, al menos había impedido que el gobierno interviniera directamente la AFA, ¿no es cierto?, y que los sectores que hoy manejan el fútbol para todos, identificados con la agrupación La Cámpora, con el hijo de la presidenta Máximo Kirchner, bueno, directamente terminaran capturando todo el negocio del fútbol en la Argentina. La pregunta es cómo sigue esta película, ahora que no está Grondona. La oposición que tendría que frenar a Cristina. Un Mauricio Macri cerca de Boca, un Massa cerca de Tigre. ¿Esa oposición va a lograr frenar eventualmente el avance del Estado en la AFA? Porque el avance del Estado en la vida de todos y esta forma de gobernar donde el gobierno lo único que privilegia son sus intereses por encima de la vida de los argentinos, y bueno, es lo que estamos viendo todos los días en la tapa de los diarios. Este comentario fue presentado por Cachamay, un saludable momento. Inicio de espacio publicitario.